Shabbat Shalom, hermanos. Creo que se escucha un ruido molesto. A ver, hermanos, confírmenme porque yo escucho como no sé, un ruido muy extraño, no sé por qué. Si se escucha algo raro. No sé qué puede hacer. Bueno, no sé cuál es la razón de ese ruido porque es otro... Ah, ya no. Bueno, pues no sé. Se empeña el enemigo en querernos estropear el sonido, pero bueno. Pues muy buenas noches, hermanos, a los que se están conectando. El día de hoy, como cada semana, vamos a seguir practicando hebreo, porque aunque sea un poquito, aunque sea nada más un ratito lo que estudiamos por semana, pues siempre nos ayuda a repasar. Entonces, hace 2 semanas comenzamos a estudiar el tiempo presente. Muchos saludos para nuestro hermanito Samuelito, que está por aquí con nosotros, y veo por ahí al pastor. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces estamos nosotros aprendiendo. Si me ayudan, por favor, pastor, a enviar el link al grupo por si alguien más no ha visto que ya empezó, pues esperar que se conecte. Y si no, pues como quiera nosotros vamos a repasar. Les decía que estamos estudiando el tiempo presente desde hace ya 2 semanas. Y antes de pasar al tiempo pasado y el tiempo futuro, que van a ser nuestras últimas clases de este curso, y como termina el manual que hemos estado estudiando, bueno, uno de los manuales que hemos estado estudiando, vamos a repasar 2 versos de las escrituras más para seguir practicando el tiempo presente. Que hasta ahora lo que hemos dicho principalmente del tiempo presente y lo que debemos de recordar es que siempre va a coincidir en género y número. Género y número, ¿verdad? Son estas cosas las más importantes que tenemos que recordar del tiempo presente. Género y número, es decir, que el verbo, que es el que nos indica pues el tiempo verbal, como se le llama, del que estamos hablando, se va a conjugar dependiendo la persona de la que estemos hablando, la persona, ya sea si es femenino o masculino, el sustantivo, y además si es uno o más de uno. Entonces, lo que tenemos aquí en nuestro escritorio, en nuestro pizarrón, son 2 versos que si me van a ayudar los que ya se conectaron, los que nos están acompañando en la clase de hoy, a transliterar. Y bueno, a su vez,
siempre que practicamos con un versículo no practicamos solamente pues el tema que el día de hoy es el tiempo presente, sino también algunos otros aspectos de gramática que hemos aprendido a lo largo de este curso. Así que si ya no se va a conectar nadie más y si les parece, vamos a comenzar con la transliteración de estas dos oraciones. Comenzando con esta, ¿me ayudan por favor con la transliteración? Ya llegó la hermana Ketita. Muy bien, mi hermana Ketita. Yo ya la estaba extrañando. Hermana Ketita, no hemos empezado todavía. Bueno, ya empezamos, pero vamos a transliterar estos dos versos. Como siempre lo hacemos. Es una práctica que tenemos el día de hoy. Entonces, si quieren, ya por ahí Samuelito está ayudándonos con la transliteración de la frase que está aquí, la primera. Mitzvah. Déjenme ver si le puedo dar un poquito de zoom para que nuestra hermana Ketita también pueda verlo un poquito mejor. Ay, disculpen un poquito la luz, pero hoy nos tuvimos que cambiar de locación por razones de que, como se imaginarán, hay fiestas aquí en la cuadra, entonces se escuchaba mucha música y vinimos a escondernos por acá. Bueno, estábamos entonces transliterando. A ver, Samuelito, hay que hacer hay que corroborar la primera palabra donde pusiste mitzvah. Te faltó una letra. A ver si logras identificar cuál es. Estamos entonces con la primera palabra. Mitzvah, ándale, ahora sí. Muy bien. Sadi. Puede ser así o también muchos lo ponen así. Va y una hey. Mitzvah. ¿Qué más? Mitzvah Hadashah. Muy bien, Samuel. Se nota que has estado practicando mucho. Mitzvah Hadashah. ¿Qué más? Mitzvah Hadashah. Ani, muy bien. Mitzvah Hadashah Ani. Díganme si se alcanza a ver la última parte porque a veces en mi celular sí se ve y en la de ustedes no. Mitzvah Hadashah Ani. La siguiente no sabes, ¿ok? Es una letra nun, una letra tav y una letra nun final. Ok, Samuelito, mira, es una letra nun que tiene signo vocálico de O, luego tenemos una tav con signo vocálico de E y una nun final. Noten. Y la última, como bien pusiste, es más bien la gem porque recuerda que
esta letra puede sonar como j o como k, o sea, como jaf o como kaf. Lo que diferencia el sonido es cuando tenemos un puntito aquí que se llama dagesh, pero como no está, suena como una Muy bien, Samuelito. Excelente. Bueno, entonces les decía en un inicio que lo que estamos practicando son los verbos en presente. Y bueno, la mayoría de las palabras que están aquí las conocemos. Vamos entonces a escribir la transliteración de estas palabras. La palabra mitzvah, ¿qué significa la palabra mitzvah? Hermana Ketita, ¿qué significa la palabra mitzvah? Si está por ahí. Saben que aquí más bien es el sonido es también puede ser así. ¿Qué significa la palabra mitzvah? Precepto, ok. Como normalmente lo traducimos como un mandamiento o una ordenanza. Mandamiento, precepto, ordenanza. Muy bien. Mitzvah. Mitzvah es un mandamiento. Luego tenemos otra palabra por ahí que es hadashah. Ordenanza, muy bien. Ordenanza es la mejor definición, podríamos decirlo así, porque mitzvah, recuerden, es una palabra que está en género femenino. Recuerdan que tenemos aquí esta terminación que es común para los sustantivos en femenino singular. Entonces, por eso me gusta la traducción de ordenanza. Y luego tenemos la palabra hadashah. ¿Qué significa hadashah? Seguramente lo hemos escuchado, por ejemplo, en el Brit Hadashah. Entonces, tomándolo de esta frase que utilizamos tan comúnmente, o bueno, sí, que así le llamamos al Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, como se traduce, pero más bien es pacto renovado o nuevo, renovado. Muy bien, pastor. Entonces aquí la traducción, a muchos lo van a traducir tal cual como se hace en el español, como nuevo, pero también una buena traducción es renovado. Nuevo o renovado, que a mí siempre me gusta más, ay, no sé, no quiero pintar. Renovado
idiomas pues no está como esta palabra, pero renovar se entiende mejor que algo totalmente nuevo. Bueno, pacto, no, pacto es brit, hermana Ketita, y hadashah es nuevo o renovado. Entonces tenemos un mandamiento, una ordenanza, un precepto, renovado o nuevo. Y luego vamos a practicar pronombres personales. ¿Qué significa a mí? ¿Qué pronombre personal es a mí? Ani, yo, muy bien, hermana Ketita. Y bueno, aquí, nada más como recordatorio, siempre son importantes las terminaciones, porque al igual que mitzvah, que terminaba en terminación a, pues aquí el adjetivo también podría tener esta misma terminación para que coincida en género y número con el sustantivo. Entonces el adjetivo también coincide, porque esta palabra en realidad es hadash y ya se podría conjugar como hadashim, hadashot, hadashah, dependiendo del género del sustantivo. Entonces, como el sustantivo es femenino singular, pues entonces utilizamos hadashah. Eso quiere decir que la palabra brit también es femenino, por eso se pone brit hadashah, con esta terminación que les digo podría ser la terminación IM o la terminación OT, dependiendo, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. Mandamiento, ordenanza, ya me pusieron ahí que Ani es yo, excelente. Y luego llegamos a lo importante de nuestra clase del día de hoy, que es, ya se me salió el marcador, que es principalmente los verbos en presente. Y aquí tenemos un verbo en presente que es noten, ¿ok? Entonces, aquí esta conjugación que tenemos aquí de este verbo nos está hablando de que esta persona, Ani, es una persona masculino singular. Masculino singular. Y aquí ya saben que siempre cuando es masculino singular es cuando varía un poquito más la conjugación del verbo. Pero vamos a suponer que, por ejemplo, estuviéramos hablando en plural, de masculino plural. Entonces usaríamos, por ejemplo, aquí en lugar de noten, sería, por ejemplo, buscando el marcador, aquí por ejemplo sería not nim, ¿ok? Not nim. Entonces, este verbo noten significa dar, ¿ok? Este viene del verbo dar. Dar pues está en infinitivo, obviamente, está en infinitivo. Entonces lo que nosotros estamos aprendiendo es a conjugar los verbos en distintos tiempos verbales y ahorita seguimos con el presente. Entonces ya la conjugación del verbo, decíamos en un principio y hemos dicho en estas dos clases, siempre tiene que coincidir en género y en número. Entonces, como aquí la persona que está llevando a cabo el verbo es Ani, en este caso yo, y yo es masculino singular, entonces la conjugación del verbo es noten. Pero vamos a suponer que aquí no estuviese hablando de yo, sino que estuviera hablando de nosotros, por ejemplo, que en lugar de decir yo
y obviamente ya conjugando a tiempo presente, ¿cómo sería? Yo doy, ¿verdad? Porque estoy hablando de presente, yo doy. Ya después vamos a ver cómo se dice yo di o yo daré en pasado y en futuro. Pero ahorita hablando en tiempo presente, la conjugación sería yo doy. Ani no ten. Pero si quisiera decir nosotros damos, por ejemplo, entonces yo ya no utilizaría la conjugación no ten, sino que tengo que agregarle una terminación diferente que me indique el género y el número. Entonces en este caso se le agrega la terminación plural masculino, que es IM. Y recuerden que puede ser la terminación IM, que puede ser la terminación A o puede ser la terminación ON. Ustedes estas terminaciones ya las conocen perfectamente bien, ya saben que es masculino. Para masculino plural es la terminación IM, para femenino singular es la terminación A y para femenino plural la terminación OT, ¿verdad? Entonces aquí nada más quiero que noten la diferencia de cómo, dependiendo de la persona y el número, va a ser la forma en la que vamos a conjugar el verbo. Ahorita lo vamos a ver con el verbo de abajo, cómo puede cambiar. Entonces aquí les decía, este viene del verbo dar, y ya si lo queremos conjugar al español, pues la conjugación correcta o la traducción sería yo doy en presente, ¿ok? Y luego tenemos la palabra laje. La que es una preposición. ¿Se acuerda alguno de ustedes qué significa la preposición le? ¿Recuerdan qué significaba la preposición le? La gem, ustedes. Ok, muy bien. Entonces, gem es ustedes. Gem es ustedes, ¿verdad? Pero aquí tiene una preposición inseparable. Recuerden las preposiciones cuando las vimos, esas palabras que significan a, para, en, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene de la preposición le, que significa a o para, y lo pegan con el pronombre personal gem, que significa ustedes. Entonces sería a o para ustedes. Entonces, como muy bien pusieron ahí ya la traducción correcta sería, bueno, en hebreo quedó la transliteración mitzvah, hadashá, ani, noten, lahem. Y en español, ordenanza o mandamiento nuevo o renovado, yo doy a ustedes. Y ya ahora sí que la traducción como la encontramos en las Sagradas Escrituras es un mandamiento nuevo os doy, ¿verdad? Así en la versión Reina Valera que conocemos, la más común, un mandamiento nuevo os doy. Pero en hebreo es mitzvah hadashá ani noten lahem. Entonces aquí lo más importante era la conjugación del verbo y cómo aquí se está utilizando una conjugación para un sujeto masculino singular y cómo si el sujeto cambiara, la conjugación del verbo también cambiaría para que coincidiera en género y número. Y bueno, aprovechamos para practicar pronombres personales y la preposición le, así como las terminaciones de los sustantivos y de los adjetivos que coinciden en este caso y que es una terminación común para sustantivos en femenino. Bueno, muy bien, aprovechamos para recordar esos temas y para finalizar nuestra clase del día de hoy y nuestro repaso, vamos a la siguiente frase. ¿Me ayudan por favor todos con la transliteración? Frase número 2.
la clase. Bueno, se los envía a su WhatsApp personal. Ahorita mismo se los envío, no se preocupe. Va a ver que sí. Y me dice, me confirma ahí si se abren o no se abren. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo para practicar otro verbo en presente. Entonces tenemos la palabra who, muy bien, who, y después dice la hermana Leida, solo puedo escuchar. Hola hermana Leida, sigue batallando con sus lentes, se siente bien. No se preocupe. Aquí estamos, lo voy a hacer como si no lo estuviera viendo. Este siguiente ejemplo. Who, o sé, muy bien. Shalom, muy bien. La última está bien difícil. Yo nunca había visto una palabra que terminara en letra Vav. Y estuve buscando en todas las versiones en hebreo y sí está bien escrita. Pero también se me hizo bien difícil. O como no creía que eso fuera la transliteración, creía que tenía un error, pero ya lo corroboré. Y si está bien, entonces sí termina en letra Vav. Por si les parece extraño, a mí también. Sí, yo también. El pastor así como que pregunta, sí, pastor, así es la palabra. Yo también me costó trabajo, pero les prometo que ya está corroborada. Ay, ya me equivoqué. Me, ro, ma, y me, ro, ma, y. ¿Ok? Esa es la palabra. Ok. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Es que ya no hablamos, hermana. Pero, ahorita vamos a ver qué aparece por aquí. Bueno, primeramente tenemos la palabra who, que como ustedes saben es un pronombre personal. ¿Qué significa qué? ¿Qué pronombre personal es? Who. La palabra who significa... ¿Qué significa? Los pronombres ya se los deben de saber todos. Como ahorita como ani, como he.
who, ¿qué significa? ¿Qué significa who? Hermana Ketita, ¿qué significa who? Él, muy bien, es el pronombre personal él, ¿ok? Entonces tenemos who y después tenemos la parte que nos interesa el día de hoy principalmente, que es el verbo. En este caso el verbo que aparece aquí es el verbo ose, que viene del infinitivo que significaría crear o hacer. Hermana Leida dice, tenemos hasta aquí who o se, el verbo o se que viene del infinitivo, del verbo en infinitivo que significaría crear o hacer, solamente que aquí ya está conjugado de acuerdo a la persona de la que estamos hablando. Entonces la persona es él, y por eso la conjugación en este caso es ose, pero recuerden que, bueno, ya traduciéndolo, si estamos hablando de tiempo presente, ¿cuál sería la traducción? Él hace o él crea, ¿ok? Entonces, él hace o crea. Mira aquí. Uy, están a todo lo que dan los cohetes. Bueno, él hace, porque ¿qué estamos aprendiendo? Tiempo presente. Entonces, él hace. Y lo que quiero resaltar aquí, que no se les olvide, es que esta palabra este verbo podría conjugarse de distintas formas dependiendo del pronombre personal, como ya lo he repetido. Entonces, vamos a suponer que el pronombre personal fuera, por ejemplo, ellas. Entonces, aquí cambiaría de ose a, por ejemplo, osot. Si estuviéramos hablando de ellas, porque tendríamos que emplear la terminación para femenino plural. Si estuviéramos hablando de ella, por ejemplo, la terminación cambiaría a osa. Y ya sería ella hace, o como pusimos ahorita osot, ellas hacen, ¿verdad? Sigue siendo presente, pero se va a conjugar de diferente forma. Entonces, en este caso, la conjugación ose corresponde a masculino, singular, masculino y singular, uno, ¿verdad? Que es él. Entonces, él hace paz, muy bien, ¿sí? Él hace la paz, o él hace paz, él hace shalom, esa sí se la saben, ¿verdad? No, ya no quiere rayar, se reveló el marcador rosa. Bueno, él hace paz, y luego, bueno, les voy a ayudar. Ellos o sí. Muy bien, pastor, así es, ¿verdad? Las terminaciones correspondientes al verbo y la conjugación, dependiendo de la persona. Y esta palabrota, un poco extraña, bueno, primeramente el be viene de la preposición be, Este be que está aquí viene de la preposición be. Acá teníamos la preposición le, que significa a o para, y acá tenemos la preposición be, que significa en. Acuérdense, en. Y puede cambiar ahora sí que el signo vocálico. Por ejemplo, lo hemos visto en Bamidbar, que es en desierto. Midbar es desierto y va pues es en, ¿verdad?
Entonces ahí, por ejemplo, se utiliza va, y en este caso se utiliza vi. Todo depende de muchas veces el signo vocálico que se esté utilizando en la palabra a la que se le está añadiendo esta preposición. Entonces, bueno, es y esta palabra que nos queda aquí, meromai, significa, pues bueno, miren, las traducciones que yo encontré, en una versión al hebreo, español hebreo, porque les digo que la estaba buscando, se traducía como lugar alto. Lugar alto. Pero también Merromaim en otros diccionarios en hebreo lo encontré como pico, altura, del pastor, como Bereshit, que es en principio, ahí se utiliza B. Entonces, bueno, ahí cambia un poquito el signo vocálico, pero es importante siempre recordar lo que significan estas preposiciones que aprendimos, le, te. Y bueno, les decía que las traducciones que yo encontré para esta palabra era lugar alto, pico o altura. Alturas, como en plural. Porque también encontré merromaim con una M al final, y pues obviamente que por la terminación IM era plural, era alturas, pero no pude encontrar, y les soy honesto, no pude encontrar o saber por qué en las Sagradas Escrituras termina con una bab esta palabra. Y les digo, lo busqué en las escrituras en hebreo, tal cual, para ver si había algún error, y no. Pero buscaba la palabra solita, merromaim, y también aparecía como alturas en plural. Bueno, pues les comparto esto, ¿verdad? Y ya ahora sí que nuestra frase o nuestro verso de las escrituras era: Él hace paz en las alturas, o en lugar alto, como les decía, traducía una versión. Bueno, mis hermanos, pues esto es lo que estamos practicando el día de hoy. Son 2 versículos que pues no habíamos visto anteriormente, donde podemos practicar distintos aspectos gramaticales, como las preposiciones, como los pronombres, como las terminaciones para plural y para singular, dependiendo si es femenino o masculino. Pero lo más importante, que ahora sí, ya, esta clase ya terminamos y no quiero que se los olvide, es que el tiempo presente siempre va a coincidir en género y número con pues el pronombre personal, ¿verdad? Y esto es todo ya ahora sí del presente. Próxima semana, ahora sí, tiempo pasado. Primero vamos a ver el tiempo verbal pasado, a ver qué podemos aprender. Si ustedes quieren, como les he repetido durante estas últimas 2 clases, si ustedes quieren aprender más verbos, ahorita ya se aprendieron que OSE es hacer, ya se aprendieron que noten es dar, pero si quieren aprender más, pues lo único que tienen es que pues, investigarlos, ¿verdad? E irse aprendiendo sus significados. Pues son muchos verbos. Pues eso sería todo por el día de hoy, hermanos. Nos vemos el día de mañana, primeramente el Padre. Que descansen, la y la top. Gracias por acompañarnos en una clase más. Que el Eterno les bendiga y pues tengan un buen descanso. Saludos para todos los que nos estuvieron acompañando. Bendiciones para todos, para Guadalajara, para Casa de Hermana Leida, para Casa del Pastor, para